Continuamos con La Noche. A propósito de la epidemia que sufre África Occidental, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿está el continente americano preparado para enfrentar un eventual brote de ébola? Los invitamos a participar a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Y a esta hora saludamos en Ginebra, Suiza, a Cristina Estrada. Ella es responsable de operaciones para la Federación Internacional de la Cruz Roja en Ginebra y estuvo atendiendo el brote de ébola en uno de los lugares donde se ha expandido, en Sierra Leona. Bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias. También nos acompaña en México, en el Distrito Federal, Olmedo Altamirano. Es el asesor para América Latina en salud pública de la organización internacional Oxfam. Bienvenido a La Noche. Gracias, buenas noches. Señora Estrada, usted que ha tenido contacto directo con las personas que han resultado contagiadas con esta enfermedad y a raíz de la propagación que está teniendo en África Occidental, ¿puede considerarse que esta enfermedad llegue en algún momento al continente americano? ¿Es tan grave, tan seria la situación? En estos momentos lo que estamos viendo es que comenzó el brote en Guinea, como ustedes saben, y debido a que las fronteras son muy porosas en esta región de África, se ha extendido tanto a Guinea como a Sierra Leona y a Liberia, a los tres países. ¿Se puede extender? Sí, se puede extender. Como ustedes saben, ha habido un caso de una persona que viajó a Nigeria. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 21 días. Y aunque es una enfermedad diferente a otras porque no se transmite por el aire y es bastante, y hasta que la persona no presenta los síntomas, por ejemplo, no tiene fiebre o náuseas, vómitos y diarrea, no es contagiosa, pero sí se podría propagar a otros países. ¿Y cómo estaría, señor Olmedo Altamirano, el continente americano para enfrentar esta enfermedad? ¿Es, digamos que el sistema de salud lo suficientemente fuerte para prevenir un contagio masivo, tal como está sucediendo en África Occidental? Desafortunadamente nuestros sistemas de salud tienen muchas debilidades en cuanto al control de este tipo de enfermedades o de epidemias, ¿no? Aunque pues a favor de nuestra cultura tenemos que pues unos mejores hábitos en cuanto a y manejo cultural frente a otros problemas como los que estaban enfrentando desafortunadamente en África, que es el contacto directo que ellos tienen inclusive con los muertos, ¿no? Acá una campaña educativa fuerte y de información podría tener efectos favorables. Señora Estrada, la propagación de esta enfermedad es a través de fluidos corporales. Por esto se hace tan rápida el hecho de que se contagien otras personas. Dentro de lo que pueda significar una persona que haya estado contagiada y viaje a América en un contagio masivo, ¿es una tesis creíble? No creo. Por lo que decía nuestro compañero de Oxfam, los sistemas sanitarios, aunque siguen teniendo sus fallos en América Latina, pero son más fuertes y estructuralmente tienen más capacidad de recursos que en África del Oeste. Al mismo tiempo, hay un mayor nivel educativo en nuestros países, en Colombia, por ejemplo, eh, lo que favorece que las personas puedan acceder a información de cómo se transmite y qué es lo que tienen que hacer en caso de tener unos síntomas parecidos, similares al ébola. Uno de los mensajes que nosotros damos es que en el momento en el que una persona que haya estado en contacto con una persona que tiene ébola, vaya inmediatamente a un centro de salud para que sea atendido. Cuanto antes se atienda a esa persona, más posibilidades tiene de sobrevivir. ¿Cómo es la situación en Liberia, en Sierra Leona, en los países que han tenido que enfrentar esta enfermedad y que ya pues se cuentan en 729 los muertos en esta región del continente africano?
La situación ahora mismo es de miedo. Tienen que tener en cuenta que el ébola en estos países es una enfermedad nueva. Eh, en estos países hay malaria, hay cólera, hay fiebre Lassa, hay fiebre amarilla, pero hasta ahora el ébola era una enfermedad desconocida. Al mismo tiempo hay mucha mitología, mucho estigma y negación, por lo que esto presenta un grave problema a la hora de sensibilizar a las personas, a la hora de que comprendan y actúen para contener el brote y sobre todo para que protejan a sus familiares, que es uno de los mensajes que nosotros damos, ¿no? Que la Cruz Roja está dando. Si una persona tiene ébola, tiene que ir a un centro de médico, tiene que ser atendido por profesionales, porque si no pone en riesgo no solo su salud, pero también el de sus familiares. Este miedo al que usted se refiere, señora Estrada, ¿es gente que no quiere salir a la calle, gente que no quiere ir a trabajar o que no quiere ser atendida en un hospital por temor a contagio? Que no quiere ser atendida en un hospital porque piensan que de ahí no van a salir. Como ustedes saben, el índice de muerte por ébola es muy alto una vez que se contrae. Entonces, hasta ahora, por los rumores y por la información que corre entre las personas y en las comunidades, lo que ve la gente es que muchos entran en los centros de aislamiento, en los centros de tratamiento de ébola, pero donde no pueden ir, donde los familiares no pueden ir a ver a sus seres queridos, tienen que estar en un área muy protegida y si se acercan se podrían contagiar, y donde al final, si su ser querido muere, no pueden ver el cuerpo porque es altamente contagioso. Entonces, todo este proceso necesita de mucha información, de mucha sensibilización, de mucho apoyo a los familiares para que comprendan que esta enfermedad se tiene que tratar de otra forma, no como se trata a los enfermos de malaria, por ejemplo, y donde las precauciones y los protocolos son muy estrictos para evitar que se contagien. Señor Olmedo Altamirano, si como lo dice la señora Estrada, para los africanos es una enfermedad nueva, pues imagínese para los americanos. Se está conociendo por noticias que 2 voluntarios estadounidenses que estaban en Liberia resultaron contagiados y ahora van a ser trasladados a un hospital en los Estados Unidos. Pero ¿cómo es esta temible enfermedad de la que poco conocemos y que sí sabemos está dejando una estela de muertes muy rápidamente? Mira, aquí hay unas cosas que hay aspectos importantes que hay que tener en cuenta en el manejo de esta epidemia, que aparte del control médico-científico están los aspectos psicosociales, ¿no? Ya lo decía Lautaro Estrada, hay un pánico interno a nivel de los países de no asistir a los servicios de salud por miedo a contagiarse, por miedo a no volver a su casa. Y esto se puede volver, más que el problema pandémico por sí, en un problema de carácter social. Podemos enfrentar inclusive casos frente a estos 3 países de discriminación, de aislamiento, ¿no? Y yo creo que así como la autora mencionaba, que había un aspecto de solidaridad y de apoyo a las familias, tendríamos que hacer desde el aspecto interno, global también, solidaridad y mucha comprensión hacia la gente que vive en estos 3 países y a la gente que desafortunadamente, como los 2 ciudadanos norteamericanos, pues, están infectados. Y también mucha información en el sentido de, claro, que las condiciones de tratamiento acá en América van a ser muchísimo más diferentes, de mejor protección, no solamente para el paciente, sino también de control y vigilancia sanitaria. Uno de los más mortíferos de la historia, así es considerado el virus del ébola por la Organización Mundial de la Salud. El brote ha causado la muerte a más de 700 personas y tiene a la comunidad internacional en alerta debido a su rápida propagación. Lo más preocupante es que esta enfermedad no tiene cura y cuenta con una tasa de mortalidad del 90%. Pero ¿cuál es el origen de este virus y cómo se contagia? En el siguiente informe.
Así se ven las calles de Liberia en África Occidental. Es un día normal en el que miles de ciudadanos salen de sus casas a buscar el sustento diario, a trabajar o a estudiar. Aparentemente es la rutina de todos los días. Sin embargo, más allá de la apariencia, existe un enemigo que a simple vista no se ve, pero que les genera intranquilidad. Un enemigo que no respeta edad, género o raza. Se trata del ébola, una enfermedad que no tiene ni cura ni vacuna y que cuenta con una mortalidad del 90% según la Organización Mundial de la Salud. Es un virus que se transmite al ser humano por animales salvajes. Un conjunto de síntomas como fiebre, debilidad, dolor muscular, vómito, diarrea y hemorragias es la alerta de que se porta el virus. Este es el más duro brote de ébola que hemos tenido que enfrentar, y el propio ébola es un virus terrible y despiadado. Para muchos ciudadanos de Liberia, Guinea y Sierra Leona, su vida ha cambiado drásticamente debido a la propagación del virus. Escuelas y universidades cerradas y hospitales abarrotados de pacientes posiblemente infectados son la frecuente. Con el tiempo se pone en contacto con la enfermedad. Por esta razón, el presidente dijo que la escuela debe cerrar. Básicamente, va a afectar nuestro calendario académico, pero creo que es mejor estar vivo que estar muerto. El ébola se transmite entre humanos por fluidos corporales tales como moco, semen, saliva, sudor, vómito, heces y sangre. De ahí a que en las principales ciudades de esta zona del continente africano se tomen las precauciones necesarias para que no se transmita el virus. Para la Organización Mundial de la Salud, aunque el ébola aún es catalogado como un brote, se considera una de las enfermedades más mortíferas para el hombre, con una tasa de mortalidad del 25 al 90%. A esta hora saludamos en Buenos Aires, Argentina, a Fernanda Méndez. Ella es doctora de Médicos Sin Fronteras y acaba de regresar de Guinea, donde estuvo en la intervención de Médicos Sin Fronteras para combatir el ébola en este país africano. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Desde el brote del ébola, usted ha estado 2 veces en Guinea. La primera vez en Conakry, la capital, y recientemente en Gekedo. ¿Cómo puede describir para nuestra teleaudiencia la situación en Guinea, uno de los países más afectados por el brote de ébola en África Occidental? La situación en Guinea, lo que yo puedo describirles es lo que viví hasta que dejé el proyecto de Médicos Sin Fronteras. Es una situación de epidemia de fiebre hemorrágica con centros de tratamiento de ébola de Médicos Sin Fronteras y con en aquel momento una disminución del número de casos. Sin embargo, en las últimas semanas aumentaron algunos de los casos en Conakry, por ejemplo, y bueno, es la situación esperable en toda fiebre hemorrágica de población con temor, obviamente, pero con mensajes permanentes por parte de los equipos de Médicos Sin Fronteras y de otras organizaciones de sensibilización y de mensajes para evitar el contagio de la enfermedad, ¿verdad? En algunos lugares de África Occidental existe la creencia de que el ébola se origina por prácticas de hechicería. Asimismo, muchas personas infectadas tratan esta enfermedad con medicina natural. ¿Cómo hacer una organización como Médicos Sin Fronteras para enfrentar estas prácticas y estas creencias? Lo vemos como normal, son interpretaciones antropológicas. Cuando hay enfermedades que tienen altas tasas de mortalidad, las comunidades, y no necesariamente en África, es una explicación sobrenatural. Nuestro trabajo es sensibilizar a las comunidades y a los pacientes, a las familias, sobre la realidad de la enfermedad, la forma de contagio y cómo evitarlo. En relación al punto de vista antropológico, nuestros equipos de sensibilizadores dan mensajes muy directos en relación a la forma de contagio y se trata de compatibilizar y de adaptar el mensaje a la cultura africana. Por ejemplo, el lavado de los cuerpos de pacientes que murieron de ébola, de fiebre hemorrágica, que es una tradición muy arraigada en los pueblos, en gran parte de los pueblos de África subsahariana, se intenta adaptar para que no se realice
porque es una forma de contagio muy importante. Eso en relación al mensaje y a la interpretación evidente y comprensible de formas sobrenaturales de contagio. ¿Cómo Médicos Sin Fronteras hace el tratamiento de la enfermedad? No tiene un tratamiento específico del ébola, no hay un antirretroviral específico para el ébola. Lo que se tratan son los síntomas y los signos asociados al ébola. El ébola produce diarrea, produce vómitos, produce mucho cansancio, cefaleas. Todos estos síntomas son tratados. Se da alimentación suplementaria a los pacientes, rehidratación, antibióticos si es necesario. Se trata, por supuesto, el paludismo, que son enfermedades endémicas, es una enfermedad endémica en estos países, pero tratamiento específico para la enfermedad de ébola no existe. Una vez aparecen los síntomas de esta enfermedad, ¿cómo son tratadas las personas contagiadas? ¿Son sometidas a alguna clase de aislamiento? Los pacientes una vez son diagnosticados y previamente al diagnóstico, cuando se sospecha que un paciente o que una persona puede llegar a tener ébola, se lo ingresa a un sector que tratamos de no hablar de aislamiento. Aislamiento quiere decir abandono en muchas de las lenguas de los países donde trabajamos. Hablamos de centros de tratamiento de fiebre hemorrágica. Ingresan a estos centros, a una zona específica donde se les realiza el test de ébola, y si este test es positivo, el paciente es admitido dentro de este centro de tratamiento de ébola, pero al sector de pacientes confirmados. El cuidado que reciben es, como le decía hace unos minutos, es el tratamiento de todos los signos y síntomas asociados al ébola y evidentemente cuidados de enfermería, alimentación, la higiene, el apoyo psicológico, que es muy importante para el paciente y para sus familias. Pues se intenta darle todo el soporte integral al paciente y esperar que la enfermedad se autolimite. En Ginebra, Suiza, señora Cristina Estrada, ¿cómo los africanos que viven en las poblaciones más alejadas y que resultan víctimas de esta enfermedad conciben lo que les está pasando? Estábamos escuchando cómo pueden ser prácticas de hechicería o creencias o costumbres. ¿Ellos lo asumen como una maldición? Efectivamente, es uno de los problemas más importantes que tenemos. Por lo que la Cruz Roja, junto con Médicos Sin Fronteras y la Organización Mundial de la Salud, en apoyo con los diferentes ministerios de salud, trabajamos con los hechiceros, los curanderos, personalidades importantes y reconocidas en las comunidades, sabios, para que sean ellos mismos los que transmitan los mensajes de qué es el ébola, cómo se cura, cómo se transmite y qué es lo que hay que hacer si se sospecha que una persona puede tener ébola. Es como igual que todos nosotros podemos sentir miedo y negación y estigma, ¿no? ante una enfermedad que nos es desconocida y con un índice de mortalidad tan grande. Pues queremos agradecerle mucho por este contacto desde Suiza, señora Cristina Estrada, responsable de operaciones para la Federación Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. Muy amable por haber estado con nosotros. Gracias. En México, Distrito Federal, señor Olmedo Altamirano, sobre los tratamientos que hay para esta enfermedad, ¿es suficiente con el aislamiento debido a que aún no se conoce la cura? No es suficiente, porque desafortunadamente y también hay que tener presente que en estos países la infraestructura sanitaria no tiene los espacios adecuados como para tener verdaderamente aislados o en cuarentena a las personas que han sido infectadas. Entonces el riesgo inclusive también es para los propios personal de salud que tiene que lidiar día a día con los pacientes. No es suficiente. Yo creo que la parte que explicaba la doctora Estrada de entrar mucho en el trabajo con la cultura, los hábitos, es un aspecto muy importante, la parte educacional, ¿no? Los apoyos psicosociales
para no generar pánico entre la población y que esto pues realmente pueda presentar una desbandada de personas o migración de las personas tratando de huir por miedo del peligro y que el problema se pueda generar. Son varias las acciones que hay que cumplir, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Como les decía al comienzo, no solamente los aspectos médicos científicos, sino los aspectos socioculturales, ¿no? Que tienen que ver mucho también con primero con el control y el manejo de la enfermedad. Queremos agradecerle mucho en México, Distrito Federal, señor Olmedo Altamirano. Él es asesor para América Latina en Salud Pública de la Organización Internacional Oxfam. Muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso estaremos conversando también con el médico cubano José Antonio Soto. Él estuvo durante varios meses en África y es especializado en las enfermedades del trópico. Y también seguiremos hablando con una de las protagonistas de la noticia, Fernanda Méndez de Médicos Sin Fronteras, quien acaba de llegar de Guinea. Nos van a seguir contando sobre esta temible enfermedad, el ébola, que se expande dejando víctimas mortales en toda la región occidental del continente africano. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.